Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos a este espacio de paisajismo sostenible, cultivo, cuidado de plantas en el hogar, que siempre cuenta con la anuencia y el acompañamiento de Adolf Gottschalk, nuestro querido biólogo y paisajista, miembro del staff de nuestro colegio secundaria Babeque. Bienvenidos todos, veo algunos nombres nuevos, eso me llena de alegría, seguir creciendo en público. Así que antes de comenzar, quiero recordarles que todas nuestras actividades están abiertas al público y que ustedes pueden sentirse en libertad de compartirlas con amistades, con personas que crean que puedan estar interesadas. Buenas noches, Adolf, bienvenido. Buenas noches, Cecil, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a hablar de un tema que da para largo, da para mucho. Hoy comenzamos, y es la fertilización. Quienes me han oído en otras ocasiones saben que yo soy un fiel creyente de la materia orgánica y formas orgánicas y cultivo orgánico. Pero, bueno, hay mucha gente que usa los fertilizantes. Yo lo usé por muchos años y no conozco sus méritos y conozco sus problemas. Así que arranquemos formalmente. Cuando yo era muchacho, tenía una duda que me molestaba, pero ven acá, ¿por qué los fertilizantes dicen que es la comida de las plantas? Pero a mí me dicen los libros de biología y de naturaleza que la fotosíntesis es como se alimentan las plantas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Parece una tontería, pero yo comencé a cultivar plantas a los 9 años y a esta tierna edad me estaba preguntando ese tipo de temas. Después, y a veces preguntaba y no me podían decir bien. Después me di cuenta que realmente la fotosíntesis es como la fuente de energía. Vamos a decir que la planta es una fábrica bioquímica, una fábrica química. Y la fotosíntesis provee la energía, pero en el suelo y parcialmente a veces en el aire se encuentran la materia prima de esa fábrica. Para crecer, para funcionar óptimamente, de manera bien, se necesita una fábrica, necesita insumos, o sea, materia prima que llegue y se pueda procesar. Entonces, eso es lo que viene del suelo, esa materia prima, que son entre 21 y 22 elementos, depende a qué autor usted quiera seguir. Y si hablamos de lo que consumen todas las plantas, o si hablamos de lo que algunas plantas consumen. Este es el tema. Alguien debe preguntarse, ¿quién fertiliza las plantas en la naturaleza? Bueno, nadie, porque las plantas están dentro del ciclo natural y son muy hermosas, como esa vista que usted ve ahí. Entonces, en los jardines hemos roto ese ciclo. No lo dejamos que funcione como es. Entonces hay que buscarle paliativos a esto. Yo he dicho en otras ocasiones que no se puede luchar contra la naturaleza, hay que hacerlo igual que la naturaleza o copiarla igual, y si no lo podemos copiar igual, hay que inspirarse o ver cómo armamos con pequeños bloques lo que hace la naturaleza. Y al romper ese ciclo que alimenta a todas las plantas, pues nos vemos obligados a hacer cosas.
Y el hombre descubre que al añadir ciertas sustancias al suelo, las plantas tienen mejor crecimiento, color o producción. Bueno, por ejemplo, usted ve ese salmón que yo puse ahí. Resulta, acontece y viene a ser que cuando los salmones desovan, mueren. Ahí donde comienzan los ríos. Entonces, eso es un festín para los osos, para un montón de animales. Pero los hombres se dieron cuenta que cuando agarraban estos salmones muertos y los enterraban en sus cultivos, le iba mejor. Y que se ponía ceniza y había cosas que mejoraban. Se ponía estiércol y lo mismo. Entonces, ese es el inicio de los fertilizantes y del aporte de materia orgánica al suelo. Estos descubrimientos fueron la causa de eso. Entonces, es que me hacía falta mi puntero, ahí está. Y los fertilizantes, ¿qué es lo que son? Bueno, son un conjunto de los elementos químicos. Ojo, la palabra elemento usado en química, en la tabla periódica, que las plantas consumen y en la forma química asimilable por estas. He usado muchas veces de ejemplo que la persona que tiene anemia y le recomiendan hierro, no va a la ferretería a buscar clavitos de hierro, busca una fórmula, una presentación química del hierro asimilable, ya sea inyectada o tomada. Y en el caso de las plantas, estas formas químicas suelen ser sales. Esto de poner tanto texto, los fertilizantes no sustituyen al buen cultivo, eso hay que decirlo, pero son parte de esto, de alimentar a la planta. Que en realidad lo que deberíamos alimentar es al suelo. Se alimenta el suelo y el suelo alimenta a la planta. ¿Cómo se alimenta el suelo? Bueno, como los que descubrieron esto, materia orgánica, aporte de materia orgánica al suelo. Entonces, mucha gente cree que la planta que está fea, que no está creciendo bien, que la solución son fertilizantes. No siempre es así. Sin embargo, la pregunta que yo oigo con frecuencia, tengo una mala fea cosa, ¿qué fertilizante le he hecho? ¿Qué abono le he hecho? No, revise cómo usted la está cultivando primero, para que después entonces usted aporte nutrientes para que la planta crezca. Que hay veces que hay una falta de nutrientes y eso está causando hasta necrosis, o sea, muerte del tejido, manchas amarillas, falta de crecimiento. Sí, eso es cierto. Pero la mayoría de las veces el problema no está ahí. Entonces, la agricultura, jardines, la horticultura y la agricultura, son dos cosas diferentes. Horticultura y jardines, han descubierto que para obtener los rendimientos máximos sostenidos, ellos hay que aplicar fertilizantes. Y es toda una ciencia el manejo de esto. Una ciencia controversial, porque el exceso de fertilizantes está haciendo muchísimo daño al medio ambiente. Y como la naturaleza, como el sistema terrestre, es un sistema. El fertilizante que le echan a los maíz en la cuenca del Mississippi termina en el mar de los Sargazos, haciéndolo crecer. Este llega al Caribe y comienza a dañarnos las playas. Se le está buscando la vuelta, se convierte en un recurso. Está la noticia de que ya hemos exportado un furgón de sargazos. Pero quiero hacer énfasis en que con los sistemas, cuando usted cambia un elemento, altera otros. Es increíble que el agricultor que fertiliza su maíz
está afectando el Caribe. El llamado efecto mariposa, que indiscutiblemente existe y lo vivimos tocando sin darnos cuenta. ¿Cuándo fertilizar? Bueno, debe fertilizar cuando uno quiere obtener una respuesta específica. Y usted sabe que la puede obtener con ese fertilizante. Hay que identificar esa respuesta. Yo quiero flores, pero ojo, la solución de las flores no es fertilizante alto en fósforo. Eso es una falacia, eso es simplemente un mito de la industria de los fertilizantes. Yo quiero enraizar, hay que ponerle potasio, otro mito. No hay un elemento que cause la floración, es un conjunto. Inclusive yo estuve hablando en una de las charlas anteriores que se encontraba el gen, es un solo gen que prende todo el mecanismo de la floración o lo apaga, y se llama apétalo. Y apliquemos solamente la cantidad necesaria. Bueno, ¿qué son los fertilizantes? ¿Qué tienen? Ya tú dijiste que eran sales, pero ¿qué son esas sales? Entre 21 y 22 elementos, ya dije que depende del autor. Por ejemplo, en el listado mío aquí hay 21, no puse el cromio. Sin embargo, el cromio ha sido de mucho interés e investigación porque el cromio interviene en los metabolismos de la glucosa de los mamíferos y se encontró que el cromio también interviene en el metabolismo de las plantas. Algunos de los elementos que hoy se consideran micronutrientes en algún momento fueron considerados tóxicos. El cromio sigue siendo, el níquel, por ejemplo, fueron elementos que cuando se pasa de la cantidad correcta son completamente tóxicos para las plantas y en un principio se pensó que eran tóxicos. Vamos a encontrarnos con algunas cosas interesantes que seguiremos viendo en el curso. Miren, de estos 21 o 22, según el autor, de estos elementos, hay 3 que las plantas obtienen del aire y del agua. Habiendo agua, habiendo aire, lo van a obtener, que son carbono, en forma del dióxido de carbono, oxígeno, O2, que es del agua, y del dióxido de carbono, e hidrógeno, que se obtiene del agua. Ahí hay un cosita. Bueno, los restantes vienen del suelo. Es interesante que estos elementos, recordémonos que estamos usando la palabra en el sentido químico, la tabla periódica, se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Macro grande, micro chiquito, pero no se confunda. Micro no quiere decir que es menos importante. Cualquier falta o carencia de un micronutriente afecta a la planta como si fuera un macro. Inclusive hay una ley que describe eso. ¿Cuáles son? Ya dijimos, hidrógeno, oxígeno y carbono son del aire y del agua. Ahora, nitrógeno, fósforo y potasio, azufre, magnesio y calcio son los 6 elementos que se Creo que te frizaste, Adolf. Adelante. El nitrógeno, fósforo y potasio son los 3 elementos que más se usan. Perdona, no estás compartiendo pantalla ahora. Fue que yo toqué un cable y eso fue lo que pasó. Al tocar el cable, todo se... Espérate, déjame...
Oh. Adelante. Entonces, los restantes 12 o 13 micronutrientes son los llamados, se usan en muchas pequeñas cantidades, pero de nuevo, lo repito, no son menos importantes que los macros. Y la carencia o falta de un micronutriente afecta a todo el metabolismo de la planta. Vamos a ir conociendo cuáles son. Ya esto lo vimos, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno, carbono, agua y aire. Los 6 macros, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ahí están. Vamos a verlo cada uno de ellos en detalles. Entonces, el listado de micronutrientes que tengo aquí, he puesto en amarillo aquellos elementos que no son necesariamente consumidos por todas las plantas. Inclusive no tengo el cromo ahí para no complicarla más la existencia. Pero boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, sodio, silicio, vanadio y níquel. ¿Suena química? Bueno, claro, lo es. Vámonos aquí. Vamos a comenzar con el nitrógeno. Ese es un componente indispensable de la célula vegetal y bueno, de la proteína. También para los animales es un componente, un elemento indispensable. Forma parte de la clorofila, proteína, los ácidos nucleicos. Y la deficiencia, y esta es importante, es el amarilleo de las hojas viejas. También hay un tinte rojizo o púrpura en las hojas. Y el crecimiento de la planta sufre. Las hojas nuevas son chiquitas. Pero ojo, amarilleo de las hojas viejas. Porque el nitrógeno se mueve en la planta. Entonces, la planta lo saca de las hojas viejas y se lo pone a las nuevas. Pero como estas no tienen la suficiente cantidad, tan chiquita. Si usted, eso es un disparate, eso es fácil de aprender. Si usted aprende eso, si usted mira, pero ven acá, las hojas nuevas son pequeñas en relación con las viejas, dónde que está el amarilleo, notando esas cosas, usted fácilmente se da cuenta si su planta está con carencia o deficiencia de nitrógeno. Cuando hay un exceso, bueno, demasiado verde se ponen, los crecimientos son alargadizos, son quebradizos y se inhibe la absorción del potasio. Bueno, ¿y por qué eso? Esto es una cosa muy peculiar y yo lo voy a explicar ahora. A veces cuando hay un exceso de un elemento, la absorción del otro se inhibe. ¿Y por qué? Bueno, porque los seres vivos trabajan con un mecanismo que es como si fuera una llave. Hay la llave y hay donde entra la llave, ¿verdad? Ahí en la cerradura. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos productos tienen estructura atómica parecida y la llave entra, pero no funciona. Pero si yo tengo un exceso de llaves y tapo la cerradura, entonces tú no puedes venir con la llave correcta a entrar. No sé si me estoy explicando. Creo que el ejemplo de la llave y la cerradura funciona muy bien. Se parecen, igual que cuando una llave entra, pero no te abre la puerta. Entonces, así mismo pasa. Evidentemente, cuando hay un exceso de, por ejemplo, nitrógeno, la planta muestra carencia de potasio, porque las cerraduras por donde se abren y entra el potasio están tapadas, la llave incorrecta entró ahí.
Una cosita, del nitrógeno se pudiera hablar mucho. En los libros de nutrición vegetal, esos son capítulos realmente. Y de las transformaciones, porque las plantas absorben el nitrógeno en 3 formas, pero tiene que haber transformaciones por bacterias. ¿Cuáles son esas formas que aparecen en los abonos, los fertilizantes? Bueno, y en la naturaleza, amoniacales, nitratos y ureas. Es interesante que, por ejemplo, las trinitarias prefieren las ureas de liberación controlada y las hacen florecer. Por otro lado, las orquídeas prefieren el nitrógeno en forma de nitratos. Y ciertos sustratos que no contienen, no son ricos en las bacterias que transforman el nitrógeno, como el pitmos, como el nombre de Growmix o Sunshine, pues reaccionan mejor ante el nitrógeno en forma de nitratos. Y así sucesivamente. Árboles les gusta más de una forma, arbustos de otra. Eso es un detalle importante. La forma de nitrógeno. Así que es algo de lo que usted debe estar enterado. ¿Para quién es esa mata? Porque hay sus sutilezas. Miren, el efecto de yo como productor de trinitaria, se lo puedo decir a ciencia cierta, yo logré que un fertilizante lo hicieran con esta urea de emisión controlada o liberación controlada. Y eso era un éxito en la trinitaria. La época de mejor floración de la trinitaria acaba de pasar. Bueno, todavía en la ciudad hay plantas espectaculares. Señores, yo no sé por qué todo el mundo no se vuelve jardinero. Los chinos tienen razón. Si usted quiere ser feliz todo el tiempo, métase a jardinero. Usted sabe lo que yo gozo cada vez que paso por ahí y veo una mata de trinitario espectacular. Yo en todo aquel que le gustan las plantas. Pero yo sé que todo el que está aquí es por eso, porque le gustan las plantas. Así que quizás no hay que decirle eso. Bueno, pasemos al otro, el fósforo. Ay, 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 ay. ¿Cuánto mercadeo en torno al fósforo? Bueno, el fósforo es vital para todas las funciones de los seres vivos. Inclusive la moneda energética, el ATP, es a base de fósforo. Pero el fósforo ni hace florecer su mata, ni le hace crecer las raíces. Esos son trucos mercadológicos. El elemento más caro en un fertilizante es el fósforo. Inclusive, aunque está presente en toda la corteza terrestre, para tú minarlo no es tan fácil. Y eso hizo, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una ley que le permitía declarar posesión americana en cualquier isla no habitada, pero que tuviera el guano de las aves marinas, que suele ser rico en fósforo, por el pescado que a su vez lo saca del agua marina. Entonces, cuando falta fósforo, el crecimiento disminuye, se pone color oscuro, coloración purpúrea o rojiza en hojas y tallos. Por ejemplo, en diciembre, en los meses más frescos, no diciembre, en los meses más frescos, el arbolito chino tiende a desarrollar unas manchas marrones, púrpuras, rojizas en las hojas. Es falta de fósforo. Porque el fresquito ese disminuye la labor de los microorganismos y esto hace que haya menos fósforo disponible para la planta y muestra esa deficiencia. Interesante. Fíjese en eso. El exceso evita la absorción del zinc, hierro, cobalto, y hay síntomas de deficiencia de nitrógeno que pueden aparecer. Cuando hay de más, hay problemas. Todos estos elementos, cuando hay de más, la planta se queja. Y es por lo que yo expliqué el mecanismo de la llave y la cerradura. El potasio no va a hacer crecer raíces, no va a madurar frutos,
No, el potasio. Es necesario para la producción de azúcar. Es indispensable para la fotosíntesis y la acción de las enzimas. O sea, es para la vida, ¿no? Y aumenta la resistencia a las enfermedades. Aumenta la resistencia a las enfermedades porque hay engrosamiento en algunos sitios y eso favorece a que haya una mejor barrera. Cuando hay una deficiencia, el follaje viejo se amarillea, lo que se le llama clorosis. Necrosis de la punta y borde de las hojas, eso se ve mucho. Reducción del crecimiento y se acorta el entrenudo, el espacio entre yema y yema se llama entrenudo, o entre nudo y nudo, se llama entrenudo, y muchas veces las hojas pueden arrugarse entre las venas. El exceso ya causa lo inverso que el exceso de nitrógeno. No se absorbe nitrógeno, pero también afecta el magnesio, calcio, hierro, zinc y cobre. El calcio, muy interesante, parte esencial de la estructura de la pared celular y ayuda al transporte y retención de los demás elementos. La deficiencia atrofia el crecimiento de las plantas, se enrolla y deformación de las hojas, muerte de la punta de las raíces. Y por ejemplo, algo que los cultivadores de tomate saben, los frutos de los tomates no se desarrollan bien en carencia o deficiencia de calcio. Se ponen una cosa rara. Y por eso muchas plantas se benefician de que usted coja el huevo, de la cáscara de huevo, después de haberla sancochado, la seca al sol o la pase por agua hirviendo, la muela. Y ojo aquí con esto, hay que echarle un poquito de vinagre. Porque ese calcio que está, y el magnesio y el potasio también, que está en la cáscara del huevo, no se libera tan fácil. Si bien es cierto que los microorganismos comienzan a trabajar, a la larga, viene a ser muy a la larga. Entonces usted necesita acelerar ese proceso. ¿Con qué? Con un poquito de vinagre. Un poquito de vinagre. Ojo, a mí se me ha ido la mano con eso. Toda planta que usted vea que está feliz en arena, cuando usted vaya a la playa y vea, por ejemplo, la vinca necesita calcio. Y desde que yo pongo esa mezcla de huevo molido, ya sea en una licuadora o con un pilón, un mortero, y su poquito de vinagre, formando como un amasijo, y una puntitica de eso. Inmediatamente toda semilla de vinca que estaba dormida, porque caen de la semilla que la planta adulta produce, nacen. ¿Cómo? Nacen. Es una de las cosas interesantes para mí de cultivar los balcones y tener un balcón lleno de plantas, es que los alrededores se benefician. Siempre hay una semillita de albahaca, de vinca, de algodoncillo que se escapa. Un día hay un algodoncillo creciendo en una ranura de un edificio. Yo sé que cayó de la mata mía y yo lo veo y lo estoy retratando. Y vino una doña corriendo y me dijo, ¿usted se fijó también en esa mata? ¿Qué sé yo cuánto? ¿Le gusta? Yo más o menos le di alguna explicación. Yo estaba haciendo mi foto y no me gusta sacar el celular en la calle. Lo que hay es que al otro día no estaba la mata. Bueno, si fue para llevársela a su jardín, yo la perdono. Entonces, esto es el calcio, ¿no? Fácil de proveer de calcio. Y si usted tiene tomate y le gustan los tomates, pues sabe ya que le viene bien su pequeña dosis. Mire, son minúsculos. Yo pongo prácticamente la punta de un cuchillo. Y eso es todo lo que se necesita. Y he puesto y he matado matas porque se me ha ido después que descubrí que eso era tan bueno para algunas matas, pues comencé a usarlo y a veces uno se entusiasma de más. Ojo con eso. Y mire que el calcio no es de los elementos, vamos a decir, muy tóxicos. Lo que son metales pesados son
son mucho más famosos por eso. Y se asocia con la clorosis de la hoja vieja, el exceso. El magnesio es necesario para la producción de clorofila. Mientras que la hemoglobina tiene un hierro en el medio, la clorofila lo que tiene es una molécula de magnesio. Pero son bastante parecidas, es bonito el parecido. Y tiene que ver en la producción de proteína, balancear el pH dentro de la planta y es necesario para la absorción de los otros nutrientes. O sea, prepara la cerradura. El follaje viejo, aquí importante. Vemos mucha deficiencia de magnesio en plantas. Ojo, el follaje viejo tiene clorosis intervenal y las hojas, yo le puse ahí que se encaracolan, o sea, se deforman. Hay mucha Perdón, caída. Adolfo, ¿qué es clorosis? Amarillamiento, amarilleo. Ajá, ok, gracias. Cloro viene de verde en griego o en latín, uno de los dos. Y fíjate que el cloro, en su estado puro, como gas, es verde. Entonces, clorosis es como pérdida del verdor. También se puede decir como que se amarillea. Y hay caída de las hojas. Y la punta de las hojas se muere. Toda esa palmita que ustedes ven con la puntica de las hojas quemadas, eso con un poquitico más de magnesio y de potasio se arregla. Y el exceso recuerda los síntomas de la carencia de calcio. El azufre. Y con este llegamos al último de los macronutrientes que ayuda a la planta a producir clorofila y las proteínas. Por ejemplo, la cantidad de azufre que tiene su pelo determina qué tan lacio es. O más bien, la ausencia de azufre determina lo lacio o lo crespo del pelo. Interesante eso. Como es una explicación un poquito más larga, pero para que usted se dé cuenta, parte de la proteína. Prácticamente todos los aminoácidos tienen azufre. Y los aminoácidos pues son el bloque de construcción de las proteínas. No son comunes la deficiencia, pero cuando ocurren hay una reducción del crecimiento de las raíces, de los tallos, un amarilleo general de la planta y muchas veces, como pasa es más visible en las hojas nuevas. O sea, que si ese amarilleo es en las hojas viejas, nitrógeno. Amarilleo en las hojas nuevas, azufre. Esta cosita usted se la va aprendiendo, ¿no? Yo sé que ahora parece como mucho, pero nos lo vamos aprendiendo. Los excesos yo ni lo voy a hablar. El azufre usted sabe que causa que el acidifica los suelos, pero una de las formas favoritas de azufre es el sulfato de magnesio. Aporta algo de azufre y aporta el magnesio. Que por cierto, debí haber dicho, ahora me voy a devolver, que muchas veces se le añade un suplemento de magnesio a ciertas plantas. Si usted es cultivador de orquídea, ha oído que eso se usa en orquídea, se usa en todas las plantas de interiores o lo que le llamamos en la industria plantas de follaje, se usa en el cultivo de pascua. Muchas plantas, el tener la dosis correcta de magnesio es importantísimo. Y te lo venden, el sulfato de magnesio lo venden en la farmacia, pero ese tú no lo quieres comprar porque es más puro que el que se usa con plantas y se vende. Y si tú vas a Ferquido o Fersan, tú encuentras que te venden el quintal, te lo venden por libra. Y muchas veces está en la fundita de eso. ¿Por qué? Bueno, porque se usa como un suplemento. Muchos
de los fertilizantes no tienen la cantidad correcta de magnesio, entonces se suple. Aquellos fertilizantes que son para orquídeas tienen hasta un 2% de magnesio. Vimos, aquí entramos a los micros, entramos a los queridos micros. Y vamos, quizá por orden alfabético, comenzar con el boro. Y regula el metabolismo de los carbohidratos y es esencial para la fructificación y floración. Pero no es, de nuevo le digo, no porque usted le ponga boro, la mata va a florecer o va a fructificar. Eso es todo un conjunto de cosas que hay que hacer. Inclusive hay que acordarse que muchas de la floración de las plantas vienen sincronizadas con el medio ambiente. Están ahora, salimos de la trinitaria, pero entran los flamboyanes. Bueno, eso está sincronizado. Por más boro que usted le ponga flamboyán en diciembre, no florece en diciembre. Es ahora. Y si usted nota, botó las hojas. El flamboyán se sincroniza con la sequía y la época de lluvia. Y si a usted le gusta mucho el framboyán, yo les recomiendo, regáleselo al vecino la mata, que da muchos problemas, se quiebra fácil, atrae el comején, levanta cosas. ¿Lo quiere disfrutar? Regáleselo al vecino, regáleselo al vecino. Entonces usted lo disfruta sin los problemas. Y es una mata que es considerada invasora, por cierto. Bueno, volvimos al boro. La deficiencia atrofia, decolora, y muchos de los cultivos de hortalizas, la deficiencia de boro es problemática. Se limita la floración y la producción de frutos. ¿Y por qué? Claro, porque si tiene que ver con los mecanismos de floración y fructificación, pues si falta, eso comienza a fallar, Y demasiado calcio puede bloquear la absorción del boro. De nuevo, aprendámonos la teoría de la llave y la cerradura. Interesante, el exceso, hay muerte o necrosis intervenal, toxicidad para toda la planta, se para de crecer. En el peor de los casos se muere. Los micronutrientes en pequeñas cantidades, pero el exceso es problemático. El cloro. Y tú me vas a decir a mí que el cloro es parte de lo que comen las plantas, sí. Pero yo nunca lo he visto en el listado de elementos de un fertilizante. No, nunca se pone. ¿Por qué? Porque ya viene como impureza. Las otras cosas atrás lo arrastran como una impureza. Pero se ha descubierto que interviene el mecanismo de la fotosíntesis y el transporte de otros nutrientes. O sea que juega un papel importante el cloro. Muchas veces también, particularmente en ciudades, hay contaminación del aire y que la lluvia absorbe cloro que está en el aire y lo lleva al suelo. Eso se ha comprobado que sucede, pero particularmente en la contaminación de la ciudad, de eso se da. Una pequeña ventaja, si se puede llamar así. Cuando falta, hay necrosis, eso es muerte de las hojas y coloración bronce. Fíjate, un poquito parecida al fósforo. Y es necesario un análisis para determinar la deficiencia de cloro, pero pueden ser muy raras. Si usted lo que ve es coloración purpúrea o bronce, y que no es exactamente igual, pero cada mata lo pinta diferente, y puntica, necrosis, muerte de las hojas, pudiera ser cloro, pero son muy raras. Apostamos mejor a fósforo. El exceso, bueno, y algunas orquídeas y helechos son sensibles a la presencia excesiva de cloro en el agua. La ventaja es
Bueno, aquí sí se clorina el agua, pero como todo el mundo usa cisternas, de un día para otro ese cloro se evapora, que es el mismo cloro que se evapora y que la lluvia vuelve y recoge y otra vez lo trae. El cobre. Interviene en los mecanismos fotosintéticos como catalizador. Y cuando falta, se reduce el tamaño de la hoja, la puntica muerta y un color más oscuro de lo normal. Aunque son deficiencias raras. Acordémonos que hay fungicidas cuya base es cobre, son azules. Y cuando usted fumiga con esos fungicidas, usted le hace un aporte de cobre a la planta. Los excesos suelen ser fatales. No se pase con eso. Y el hierro, muy típico, tiene dos funciones amplias, igual que en los animales. Necesario para la fotosíntesis, funciones enzimáticas. Imagínese usted, en los animales que respiramos, por lo menos en los mamíferos, el hierro es una molécula esencial en la hemoglobina. Deficiencias. Mire, la clorosis del hierro, hay un área amarilla entre las venas. Entre el espacio intervenal se pone amarillo, se amarillea. Y las hojas jóvenes también se ponen así, a veces hasta blancuzca. Hierro es bastante típico. Hierro y magnesio producen se le llama el arbolito de Navidad. Cuando usted coge la hoja y ve el espacio blanco y el espacio verde, forma como si verde en la vena y el espacio intervenal pues amarillento, usted lo ve como un arbolito de Navidad. Eso seguro que lo han visto por ahí. Todo esto se evita con la aplicación apropiada de materia orgánica. Pero bueno. Entonces, el manganeso está relacionado con la respiración, la síntesis de la clorofila, la fotosíntesis en sí misma y la absorción del nitrógeno. Y es una clorosis, o sea, un amarillento moteado, o sea, que son como bolitas y punto negro, que es muerte de él ahí. Muchas veces esto recuerda en algunas plantas al ataque de los ácaros, que se pone boca abajo, que comienzan a aparecer punticos negros de donde se murió el tejido y un moteado, que no siempre es amarillo, muchas veces como gris o plata. Y evidentemente se reduce la floración y los frutos. Luego voy a brincar los excesos porque el molibdeno se asocia con el metabolismo del nitrógeno y en algunos casos actúa como componente enzimático. Y los síntomas de deficiencia son muy parecidos a los del nitrógeno. Las hojas antiguas, las viejas, son tan amarillas, moteados, los márgenes que se mueren, se enrollan, se ahuecan. Y en la coliflor presenta un caso típico que se llama latiguillo. Fíjense también en la falta de potasio, magnesio y molibdeno en palmas, causa lo que se le llama el tronco de lápiz. O sea, el tronco de lápiz en palma es una deficiencia. Zinc, activador enzimático y participa en la síntesis de proteínas. Acuérdense que la proteína es lo que menos común es, ¿no?
o sea, de los nutrientes, la que cuesta más para nosotros, la gente, son las proteínas, la carne, por ejemplo. Y se detiene el crecimiento, se atrofia severa de las hojas y el acortamiento del entrenudo, que hace que la mata pues se vea, vamos a decir, la enaniza. Hay mucha gente que lo dice así, la enaniza. Y hay que tener muy claro estas cosas, ¿no? Y muchas veces la única manera de tener certeza en el diagnóstico es un análisis químico. Okay. Yo voy a repetir el 5 otras 2 veces. El sodio son de los que, bueno, no toda la mata lo necesita, es la manera. Eso participa en la regeneración del fosfofenol piruvato en plantas CAM y C4. ¿Qué significa eso? Miren, el metabolismo de la fotosíntesis se clasifica hasta ahora en 3. CAM es el metabolismo fotosintético que tienen los cactus, las plantas crasas, o sea, las suculentas y algunas orquídeas. Y otras matas más, tienen metabolismo CAM, que es un metabolismo fotosintético para ahorrar agua, que permite que durante el día las estomas estén cerradas, la boquita de la mata, que se usa para que entre el CO2, pues de día se cierra, pero ahí hay un problema, porque de día es que se hace la fotosíntesis. Entonces de noche se abre. Y es que el CAM forma un producto ácido, y por eso el nombre CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas, por sus siglas en inglés. Y C4 y C3 son 2 tipos de fotosíntesis cuyo primer producto es un carbón, o sea, son 4 carbonos en la molécula, por eso se llama C4. Por ejemplo, la caña de azúcar. Las plantas con C4 son más eficientes utilizando la energía solar que la C3. El silicio, muy interesante el silicio. No sé si los arroceros lo usan, pero por ejemplo se ha encontrado que el arroz en peso seco tiene entre 10 y un 15% de silicio. Cuando agarramos una gramínea de si la encontramos como si tuviera arena y como durita, y esos pelitos duritos también, eso es silicio. Fortalece las paredes celulares, mejora la fuerza, o sea, es casi un elemento estructural, ¿no?, de la mata. Pero la salud y la productividad de las plantas mejora y la resistencia a la sequía. Bueno, de las heladas no nos preocupa porque eso no tenemos aquí. Reduce el potencial de alojamiento y estimula los sistemas naturales de lucha contra las plagas y enfermedades de las plantas. O sea que usted quiere ponerle silicio. Y los cultivadores de plantas en invernadero, plantas en pote, están recurriendo mucho al uso de silicio para una mejor planta y una planta más resistente y que pueda resistir el estrés. Y al crear estructuras más fuertes se aísla mejor contra plagas y enfermedades. El cobalto. Y algunas plantas lo usan. Ya yo dije que este grupo no todas las plantas lo usan. Mientras que el grupo anterior que yo leí, ese grupo, todas las plantas utilizan esto. Estas, algunas. Inclusive por un tiempo, cosas como el níquel, el cromio, el cobalto mismo fueron considerados tóxicos. Eso es una cosa tóxica en el suelo. Más luego fue que se dieron cuenta que veneno o no era con culpa de la cantidad que hay. Y hay por ejemplo, helechos que crecen en el cobalto que son hasta indicadores. Es esencial para la fijación de nitrógeno por las bacterias fijadoras de nitrógeno y se asocia con las leguminosas y otras plantas.
Si yo tuviera un cultivo de habichuelas, pues me interesaría que el cobalto estuviera presente en mi sistema de alimentación. Entonces alguien se puede preguntar y decir, pero bueno, tú abogas por la materia orgánica, ¿y cómo yo le pongo cobalto a la materia orgánica? Pues miren, hay tablas, no las tengo, están en la internet, hay tablas que determinan qué especie o qué tipo de roca tiene eso como cobalto, la presencia, y entonces usted pone de esa especie cuando usted prepara la materia orgánica que va a aportar al cultivo. Estos elementos nos van dando pautas de cultivo, nos dice cómo cultivar la mata. Pero de nuevo yo les repito, no es la solución a todos los problemas. El vanadio puede ser, es necesario en algunas plantas, pero también concentraciones muy bajas, y puede sustituir, ya usted dice, cuando sustituye no le hace mucho bien al molibdeno. El níquel, esencial para la activación de la ureasa. Esos son enzimas involucradas en el metabolismo del nitrógeno y se requieren para procesar la urea. Muy interesante. Si la urea se acumula en el suelo, llega a niveles tóxicos, ¿sí? Y forma necrosis, o sea, mata el tejido. He oído a alguna gente de que usan el triple 15 como herbicida en la grama. Y simplemente triple 15 tiene urea y lo llevan ahí a un borde. Eso es medio arriesgado, pero bueno, le dan una dosis alta que entonces muchas de las malezas jóvenes se ven afectadas. O sea, ellos hacen un manejo del envenenamiento por urea. Y en los países templados, no les gusta, por ejemplo, usar el triple 15 porque le pasa eso. Aquí usted no lo ve. Pero yo tengo toda mi vida usando un triple 15 y nunca he visto eso. Claro, no lo ve porque aquí el calor pone a las bacterias a trabajar. La tiene a toda máquina el calor. Entonces, ¿qué pasa? Que para que eso funcione se necesita níquel, considerado en algún tiempo como una sustancia venenosa para las plantas. Y es parte de las enzimas. Sería un buen momento para, si hay alguna pregunta. Vamos a ver si algún participante quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta. La señora Carmen, adelante. Abra su micrófono. Hola, Sí. Carmen. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una pregunta, o sea, yo estaba escuchando todos estos nutrientes que son muy importantes, pero, ok, yo identifico X condición en una planta. ¿Cómo yo puedo determinar cuál es la cantidad del nutriente que que se le debe aplicar? Maravillosa pregunta. Realmente, si el caso lo amerita, es con un análisis de tejido. Si el caso lo amerita. Por ejemplo, un cultivo extenso. Si tú lo que estás bregando es un jardín, y lo que tú tienes son 2 maticas, tú probablemente no quieras hacer esa inversión. Entonces comienza un proceso de ensayo y error. Se aplica la menos cantidad posible y se deja un tiempo prudente a ver si actuó, tú lo vas subiendo.
Siguiendo las instrucciones del paquete, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, hay instrucciones, sí, pero hay que comenzar con menos. En fertilización, menos es más. Cuando tú dices un tiempo prudente, ¿qué tiempo sería ese de prueba? Bueno, a que depende de la masa y depende del elemento, pero un tiempo que permita que se metabolice y que eso llegue a donde debió haber llegado. Y recordémonos que en plantas, plátano maduro no vuelve a verde. O sea, la hoja que está dañada, dañada se queda. Entonces, tú lo que tienes que ver es que el crecimiento nuevo ha sobrepasado esa condición. Okay. Y no hay para atrás en planta. Eso es terrible. No hay regreso. Expresado en la frase popular, plátano maduro no vuelve a ver. Te pregunta el señor Cruz si puedes recomendar, perdón, si puedes recomendar un fertilizante bueno para las cayenas. Bueno, uno que sea balanceado realmente y que la cantidad de nitrógeno y potasio sean casi iguales o a veces un poco más de potasio que de nitrógeno. ¿Qué si yo le puedo recomendar a ciencia cierta? Que si se le va la mano el nitrógeno, la mata crece mucho y no va a tener flores. Se pone todo follaje y nada de flores. Tiene que balancearlo. Acuérdese que el fósforo no es el que lo va a hacer florecer y que te haya presencia de micronutrientes. Eso es lo que tiene que buscar. Te preguntan aquí si el potasio... Por cierto, perdón, sí. déjame terminar. Se me queda cosa. Y encomendarse a los poderes altísimos para que no le caiga alguna de las plagas. Las cayenas han caído quizás en desuso y han perdido popularidad porque hay varias plagas, incluyendo un ácaro, incluyendo la cochinilla rosada de las cayenas, el hibisco, y otros más que le cayeron la plaga a las cayenas y dificultan su popularidad. O sea, es como los cítricos, le cayeron los palitos con las plagas, o a la zika revoluta ahora, que la cochinilla plateada no, es una guerra que no podemos ganar. Es una guerra que no podemos ganar. Usted puede ganar batallas, pero no gana la guerra. Para mí la solución en ese caso va a ser, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, no quite esa mata, córtala, quémala, porque cuando no haya, entonces la plaga se va a acabar. Y a los cuantos años de que la plaga esté, que no aparezca, porque no aparece más Zika, entonces lo volveremos a reintroducir, lamentablemente. O si encontráramos un control natural, eso sería interesante. Es importante decir que la cochinilla rosada del hibiscus, que es una plaga terrible capaz de matar samanes, llegó al país y no tuvo un impacto muy fuerte debido a que aquí se introdujo el departamento AFIT, el departamento de Estados Unidos de Agricultura, introdujo el control natural. Y eso, cuando llegó, pues había el control natural, se introdujo al mismo tiempo, y eso sí aparecen casos, pero no fue lo devastador que es. Imagínense que ahora mismo en la cochinilla plateada de la Zika, no hay una Zika que no lo tenga. Y yo viajo por diferentes partes del país y no hay ninguna que no lo tenga. Eso
la cochinilla rosada del hibisco ataca a 200 matas. Usted piense eso, 200 especies, le voy a decir especies, 200 especies de plantas. En algunas islas del Caribe eso fue devastador. En Hawái, por ejemplo, fue un problema gravísimo. Bueno, ahora sí. Bueno, te pregunta la señora Dilenia que si el potasio y el aceite de neem, o sea, ¿qué tan buenos son el potasio y el aceite de neem para los jardines? El potasio ya sabemos que es uno de los elementos más importantes en la nutrición, que se usa en mayor cantidad. Y el aceite de neem es considerado por algunos como un insecticida orgánico y otros no. Lo han sacado de, algunos países lo han sacado de la lista de los llamados insecticidas orgánicos. Inclusive el país fue productor de aceite de neem para exportar para Alemania. Se hacía en San Cristóbal. Les recuerdo que el neem es una plaga, una mata invasora, pero de que funciona, funciona. Ah, por favor, no se crea que si usted siembra un neem al lado de su casa, los mosquitos se van. Ay, Eso es sí. un cuento. Eso no es nada verdad. Eso es Yo un doy cuento. fe. Es un cuento. Eso es un Así cuento, sí. que Te preguntan aquí, ¿qué hay de cierto en que el agua de arroz y la cáscara de guineo son buenas para algunas plantas? sí, para algunas. El agua de arroz, mire, lo que pasa es que el arroz que de verdad tiene las mejores es el integral, no el pulido blanco que nosotros recibimos. Ese pulido blanco, cuando usted lo lava, lo único que tiene ahí es fécula, es harina. Se lo echa, bueno, y vamos a decir que yo lo veo como un aporte de materia orgánica al suelo, a la flora micro, a la flora de hongo, le va a encantar, porque le gustan mucho los carbohidratos. Y esa es la ventaja. Usted mejora el microorganismo porque usted le está dando materia orgánica. Eso es lo que es el agua. Ahora, hay sustancias que regulan el crecimiento de las plantas, que antes le llamábamos fitohormonas, que se descubrieron en hongos que atacan el arroz. Cuando usted coge el arroz con su cáscara integral, ahí aparecen en pequeñas cantidades, no como una plaga, ese hongo, y la sustancia de ese hongo estimula el crecimiento de algunas plantas. La cáscara de guineo tiene potasio y muchísimos otros nutrientes. Es rica en nutrientes la cáscara. Las lombrices del colegio se le encanta que le pongan su cacarita de guineo. Y mira, desaparece, pero con una rapidez y yo me quedo asombrado. O sea, te pone en una mesa o lo tira donde sea, una cáscara de guineo, pasa un tiempo antes de que se desintegre. Pero ahí, en el ambiente de las lombrices, se va. Hay que mencionar que las lombrices no comen la cáscara de guineo. Ellos comen al microorganismo que la está descomponiendo. Si usted tiene una pecera, el agua de la pecera suele tener nitratos y le viene bien, por ejemplo, a las orquídeas, los helechos, como parte del mantenimiento de una pecera, particularmente si no tiene muchas matas, le sacan agua y le echan agua nueva para bajar la cantidad de nitrato que viene en los desechos de los peces. ¿Qué más? Te preguntan aquí si el fertilizante Super K es bueno para orquídeas. Super K. No, no lo conozco. Sé de Super Drive, pero no Super K.
Pero el K debe ser De potasio. de potasio, supongo yo. Bueno, Entonces, me imagino que será un fertilizante rico en potasio. lo que pasa es que, como vimos, hay problemas también cuando hay un exceso. Y yo ese no lo usara en orquídea, yo lo usara en palmas, a ver. Entonces, ¿por qué vamos a dar nada más que potasio? Y en el helecho no le gusta mucho el potasio. El helecho, como ves, sí le gusta el potasio, pero más le gusta un magnesio, su nitrógeno. Porque he escuchado gente decir que para los helechos cuerno de venado, uno de los mejores trucos es ponerle una cáscara de guineo. Sí, sí, porque fíjense qué interesante. Usted ha notado que el cuerno de venado tiene como si fuese una canasta. Sí. Las hojas, y bueno, hay como 18 especies en el mundo. Las hojas de los platycerium o cuerno de venado forman como una canasta. ¿Y cuál es el propósito de esa canasta? Atrapar materia orgánica y que se descomponga ahí. Entonces, cuando agarramos cácara de guineo, cácara de papa, borra de café y varias otras cosas más, pudiera ser el desecho de lechuga, usted se lo echa ahí. El lagarto que se murió, se lo hundió ahí. Eso es simplemente copiar a la naturaleza. Los 3 mandatos que yo di, es el segundo. Vamos a hacerlo como dice la naturaleza. Hay plantas que tienen estructuras de las raíces que forman canastos. Por ejemplo, lo que le decimos anturio tabaco, o a veces tabaco solamente, es un anturio, es Anthurium crenatum. Ese anturio forma como una red con las raíces crecen hacia arriba y hay mucha, es como una red para atrapar las hojas que caen, el lagarto que se muere, el bichito o insecto que murió. Esa red está ahí para eso. Hay orquídeas que hacen eso, Centopodium punctatum. ¿Y por qué lo hace el Centopodium o cañuela, le decimos a ese? Sí, el Centopodium punctatum hace eso. ¿Y por qué? Bueno, porque él crece allá arriba. Le gusta crecer en el tope de los árboles, cerca del cogollito, donde no hay tantas posibilidades de capturar materia orgánica. Entonces, él se ayuda con su red. Forman una red. Te Usted preguntan sabe, aquí, perdón, sigue, perdón. eso se ve hasta en palmas. La palma, ay, se me va a ir el nombre. Me acuerdo en un momento. Esta palma, que es una datilera, pero la de río, la Robelini. La palma Robelini forma también una estructura con sus raíces destinada a atrapar materia orgánica. Entonces, me refiero a la ley número 1 y número 2 que yo enuncié: copia la naturaleza o haga como hace la naturaleza. Y eso es lo que hace. Entonces, cuando usted le pone su cácara de guineo, que pudiera hacer otra cosa, pudiera ser reto de tomate, bueno, van a hacer semillas, pudiera ser los recortes de las hojas de lechuga, se lo tira ahí, eso funciona. No es específicamente o por exclusivo la cáscara de guineo, que sí que está llena de He muchísimos oído nutrientes. gentes que dicen que la baten, la cáscara del guineo en agua en la licuadora y mojan el helecho platycerium con esa agua. Bueno, yo se lo echara arriba mejor, Ajá. porque al licuarlo simplemente yo favorezco la descomposición.
que los microorganismos actúen más rápido porque tienen más superficie donde trabajar. Lo volvió todo superficie. Y sí. Mira, a mí me parece que el tema es muy amplio. Yo lo quiero dejar aquí. Pues déjame hacerte la última pregunta que está en el chat. Y no, y que sea todo pregunta ya. No voy a dar más nada hasta ahora. Más material nuevo no. Seguimos con esto en agosto, ¿verdad? Sí, porque ya esta es la última de las charlas de cultivo y paisajismo que vamos a tener en el año escolar. Recuerden que nosotros estamos, el Centro Cultural funciona a través de la secundaria Babeque. Entonces nos manejamos no con años fiscales, sino con años escolares. Y ahora en el mes de julio vamos a estar de vacaciones. Así que este tema pudiera ser retomado con una segunda parte en agosto. Mira, es que el tema de suelo, nutrición vegetal, fertilización, manejo de los suelos es todo uno. Realmente es todo uno. Y es un tema complejo. Es un tema que inclusive después me gustaría como redondearlo, como agarrar lo más importante de cada cosa y señalarlo en una secuencia lógica. Yo pienso que sería como interesante también analizar algunos de los desechos más comunes, como por ejemplo que tú digas cáscara de papa, cáscara de plátano, cáscara de guineo, auyama, etcétera, como de las cosas que más se utilizan en una cocina, lechuga, tomate, y ver en qué son ricos cada uno de esos desechos, para uno saber también si se los agrega algunas plantas en específico. Sí, el tema es interesante, muy interesante. Eh, La idea de usar la licuadora es perfecta. Mira, yo te voy a decir, cuando yo me iba a casar, yo quería celebrar mi boda en mi Tú lo casa. mencionaste una vez. Sí, y yo No sé comencé a si a mí, recoger pero hojas del patio y a licuarlas con agua y a mojar las plantas con esa agua de todas esas hojas secas y verdes y licuadas. Y el jardín se puso hermosísimo. tú estás, sobre todo ahí, es el aporte de materia orgánica al suelo. Sí. O sea, tú alimentaste el suelo, que tú se lo echaras, tú mojabas, ¿verdad? Con eso. Sí, yo le echaba un poquito a cada mata de eso. Eso fue una cosa totalmente empírica que yo me inventé ahí, pero funcionó muy bonito. Y para mí la clave de esto es, aparte de que efectivamente tú puedes de un lado del jardín traer nutrientes que no hay en el otro, tú le estás echando materia orgánica al suelo. Cuando tú alimentas el suelo alimenta las plantas. Sí. Mira, quedó una pregunta aquí sin responder. Te pregunta alguien que si el agua de los víveres hervidos es bueno para las plantas. Inclusive hay algunas hormonas y demás. Sí, se puede echar eso de nuevo. En el peor de los casos, usted le está haciendo un aporte de materia orgánica al suelo. Pero si tiene sal, no pudiera hacerle daño. Si ya tú le has puesto sal, sí, si le puso sal, no es buena idea. Y aún así, ¿qué tanta sal es? Porque también, si yo lo diluyo, si yo agarro esa agua y la multiplico por 5 y la echo, probablemente la sal se diluye. Pero déjeme decirle que cosas como el ñame tienen hormonas que... La batata tiene fitohormonas. Tienen hormonas. Tanto así que se los recomiendan que las mujeres con cáncer de mama no les recomiendan consumir ñame y batata porque te está aportando hormonas. Entonces, hormonas que la célula cancerígena aprovecha. Pues, sí. ¿Se acuerdan que cuando yo estuve hablando de las plantas que han cambiado el curso de la historia, los ñames mexicanos de donde se sacó o se inspiraron los laboratorios para obtener la píldora, son las llamadas hormonas de origen vegetal. Son reguladores del crecimiento. Usted lo echa. Si el calor lo desactivó, usted le está echando la fécula que de ahí se extrajo. Usted se le está echando al
al suelo. O sea, no es una cosa inmediatamente, pero usted lo va a ver, eso funciona. Usted alimenta el suelo y mira como tú dices, lo molía y lo echaba, lo molía y lo echaba. Sí. Sí, así es. Bueno, tienes aquí un comentario que dice una persona que sí, que le interesa mucho continuar con este tema en agosto. Bueno, pues qué bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta más antes de cerrar la charla de hoy. Yo tengo otra, Doña Carmen, adelante. una consulta que yo sembré en el jardín de un cliente, unas adelfas, ¿verdad? La flor del Perú, como le dicen. Sí. No ha habido forma que me florezcan. O sea, Hay inclusive luz, hay yo sol. bastante, en pleno sol. Yo fui a una de las empresas, ¿verdad? De fertilizantes y hablé con con uno de los agrónomos, de los técnicos, y me recomendaron un producto para floración. Yo se lo he aplicado y la verdad que no ha pasado nada. Creo que 2 matitas metí. Ahí hay 300 plantas porque es un macizo grande, alrededor de unas palmas. Y no, o sea, se pusieron Pero 25. la pregunta es, Carmen, hay un crecimiento vigoroso, o sea, la planta no está, déjame usar esta palabra, apalastrada, o sea, no está deprimida, como dice alguien por ahí. En el momento que actualmente no están en buenas condiciones porque no, ahí no le están echando agua, pero en el momento que se sembraron, estaban muy lindas, o sea, muy frondosas, muy verdes, muchas hojas, pero nada de flores. ¿Y el suelo? ¿Cómo es el suelo? Bueno, eso sí, esa es un área que tiene mucha área de relleno, de construcción poca y eso, entonces le hemos echado tierra negra para sembrar, pero igual. La negra no es la solución, eso es materia orgánica, pero El producto que me vendieron supuestamente para floración, que honestamente no recuerdo el nombre ahora, no, o sea, no hizo nada realmente. que no Que yo, lo va a hacer, es que eso no es, eso es un mito de la industria de, de los fertilizantes realmente. ¿Qué tú me recomiendas que pueda para Bueno, comienza a buscar la causa de por qué no florece, porque esa planta florece de maldad. eso ¿Cuál es mismo, la planta de nuevo? la flor La de flor del Perú, que no es del Perú, es del Mediterráneo, Ajá. es una de las plantas que más tolera la sequía. Ajá. Es venenosa, pero nadie se ha muerto con esa mata, porque es muy amarga y además vomitiva. Tú tienes que hacer un esfuerzo consciente para comértela. Bueno, el tema es que el cliente hasta se me quejó de que yo se la vendí como una mata de mucha floración y la mata nada más hoja verde, muy bonita, Tiene suficiente sol. pero muchísimo, todo el día. Entonces, Adolfito, perdóname, Inmaculada. hola, El pH del suelo, ¿cuál es? Es la delfa crece, el Nerium oleander, no es el nombre, sí, Sí. crece por ejemplo, cuando tú subes a San José de Ocoa, en esas tierras lleno. que son calcáreas completamente. Ten cuidado, ya le echó tierra negra, dice. Puede Mira, ser ahí. yo iba a ir a ese tema ahora, a analizar lo siguiente. Curiosamente, esa mata, la flor del Perú, que no es del Perú nada, o rosa del Perú también le dicen, es del Mediterráneo, pero de sitios del suelo calcáreo, y yo tengo fotos de eso al lado de un río, se vuelve un árbol. Puede pasar de condición de sequía, xerófita, lo que se le llama una mata xerófita, a crecer al lado de un río y formar un árbol, porque normalmente no es un árbol. Bueno, tú lo pudieras podar en forma de árbol.
pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo por eso le dije, vamos al suelo ahora. Que hacer Hay un suelo análisis, un profundo. análisis de suelo. Bueno, yo no me iría tanto a un suelo. No. ¿Qué profundidad tiene? ¿Tiene buen drenaje que permita que las raíces desarrollen bien? Tienes, ya te dijo Inmaculada que sea calcáreo. Tú lo resuelves con cáscara de huevo y tienes que echarle vinagre. No, y quizá encalando, no, cuidado, encalando podría ser que le suba. Ella lo que tiene que ver es el suelo, en este caso, lo que yo creo. Bueno, También hay otra cosa, ¿verdad? tiene que tener cuidado con y fíjate, eso florece en cualquier sitio, como tú dices, qué raro es. Ahora, tiene la madurez la planta ya de la florescencia, porque también hay que ver eso. Tiene ya más de un año sembrada. Sí. En un año eso crece. Sí. Mira, es interesante cuando uno coge la carretera del sur y uno comienza a ver y todos los colores que hay, los rojos, qué sé yo qué. Hay una ciudad en Texas que se llama Oleander City, o sea que ellos le han puesto el mote de Oleander, y de ahí, de esa ciudad, vinieron aquí al botánico y hicieron un donativo de una colección de eso. Lamentablemente, no sé, yo estoy hablando de hace muchos años, el botánico en su inicio, y los oleander son de las matas más cultivadas, más... Pero el problema está en el suelo. Si hay sol, comienza el suelo. Primero chequeate el drenaje, porque si no hay buen drenaje, no habrá un buen sistema de raíces. Pero, Inmaculada, tú pero sabes la planta lo dice, la planta, si tiene el sistema, si el radicular. follaje, si el follaje está bien, es porque las raíces también. Sí, eso es verdad. O sea que ya ella si tiene buen follaje, quizá tiene mucho fertilizante con nitrógeno que no la deja florecer. Puede ser eso también. Es otra de las posibilidades. Sí, ella tiene que ver qué está echando, una serie de cosas. Inmaculada, ¿tú usas silicio? No, pero se consigue muy fácil en la gente que pone el arroz, o sea que en la paja de arroz que se vende en los sitios, tú ves, la cáscara de arroz. Y también en la cáscara de arroz quemada hay mucho silicio. Sí, mencioné que de un día un 15%. Y potasio. Sí. Mira, el super K que decía el señor ahorita. Esos son productos muy desequilibrados, Adolfito, lo que tú decías. No porque tú eches más potasio, te va a echar raíces o te va a florecer. No, eso no es cierto. Lo principal para florecer son las condiciones de cultivo, como tú dijiste. Que tenga luz adecuada y eso. Y después, eso es super K. Yo no lo echaría nunca. Jamás. Ya después que lo compró, yo no se lo quería decir de esa manera, pero bueno, realmente, y de usarlo, lo usaría en cosas como palma, que vive muy hábil. Pero, y muy pocas veces, porque él va a causar que otros nutrientes se bloqueen con ese aporte de potasio tan alto. Para la guanábana, que es bueno, para la mata de guanábana, porque se me cayeron las flores, pero no veo cuajado. ¿Hay polinizadores? Es una pregunta básica también. Sí. ¿Hay polinizadores? Sí, Bueno, o sea, que hay pues ya va suficiente abeja. y alrededor hay de mango y todas paren. Imagino que... Mira, que quería mencionar que Inmaculada Bovea, quien estaba de interlocutora hace un momento, pues es una de las mejores horticultoras ornamentales de este país. O sea, para mí es un lujo que ella venga a oírme. Y la persona responsable de la belleza de las plantas de Viveros Inmaculados.
De Ay, gracias, Adolfito. Las Pascuas más sanas que yo he comprado. Ay, gracias, muchas gracias. Esta es la, ¿cómo era la película de los caballos que tú un día dijiste que estábamos con Arnaldo? Estábamos. Sí, el horse whisperer, Ajá. el que le susurra a los caballos. Ah, el susurrador de caballos, sí. Ella le susurra a las matas. Susurradora de plantas. El encantador de caballos o la encantadora de plantas. Sí. Pero yo le aseguro a ustedes que las plantas son seres vivas, que no son caprichosas, porque si no, no serviría que yo me pare aquí a hablar, y que las plantas responden a un ambiente y a un estímulo. Eso es así. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, Gracias. yo quisiera compartirles las actividades que nos quedan en esta semana. Permítanme hacer esto brevemente. Espérate, perdón. Sí. Siento que la pregunta de la guanábana no fue... Sí, viva. adelante. Lo que pasa es que de lejos y sin ver una planta es un poco difícil, ¿eh? Yo he estado en clase a veces 20 minutos para tratar de descifrar algo cuando eso me afecta a la clase. Una señora en una clase de orquídeas dijo que las orquídeas eran caprichosas, que tenía una que estaba de luto, que florecía cada 3 años, y hasta que yo comencé ahí a averiguar, a preguntar hasta que di con la respuesta. Entonces, sin tú estar ahí un poco de lejos, de nuevo hay que chequear. O sea, hay buena floración, entonces hay polinizadores. Hay veces que todavía la planta no tiene la edad de sostener frutos. Vamos a chequear el suelo. No estaría mal hacer un aporte de materia orgánica al suelo, pudiera ser estiércol, gallinaza, pudiera ser resto de compost, sería ideal. Hay que examinar, hay plagas, hay trips, los trips acaban con las flores. No, me imagino que igual que los trips van a otras plantas, van a la guanábana igual. Me voy a fijar en donde yo estoy en el interior trabajando, hay muchas guanábanas en esa zona. Hay muchas guanábanas. Entonces, hay que ir como descartando posibilidades. Usarlo es un protocolo interesante. ¿Qué le pasa a mi planta? Las hojas están bien, el follaje está bien. Como dijo Inmaculado, un buen follaje habla de un buen sistema de raíces. Y se da lo viceversa. Cuando hay un buen sistema de raíces, aparece un buen follaje. Pero el follaje es atacado por insectos, por hongos. O sea, es como un listado de cotejo que hay que chequear en estos casos. ¿Cuál es la edad de la planta? Espero haberle... Entonces, en resumen, sería como tú le pasas revista a tu planta, ¿no? Y tú dices, ¿es algo que le sobra? ¿Es algo que le falta? ¿O es algo externo, como una cochinilla o una plaga? ¿O es algo de que no está en el lugar correcto, no tiene suficiente luz, o tiene demasiado sol, o tiene demasiada agua, o tiene muy poca agua? Es un trabajo de detectivesco muy bonito. Yo creo que esa es la parte más hermosa de la fitopatología. Es un trabajo de detectivesco que tiene que hacer. Y normalmente sin poder ver cosas, porque tú no puedes arrancar el árbol y pues vamos a examinar las raíces. Arráncamelo. No, tú no puedes hacer eso. Puedes a lo mejor hacer un hoyo, pero una calicata, pero es un trabajo que yo me lo encuentro interesante. Pero sería bonito como el que tenga varias plantas en esas condiciones, quizás hacer un grupo de control y experimentar con una. Digo yo, no sé. Sí. ¿Eh? Experimentar con una, a ver si le subiste el magnesio, qué pasó. Si no pasó nada, bueno, pues entonces al mes probar con otra cosa o algo así. Aquí te pregunta alguien que qué es bueno para la mandevila o mandevilla. Dice que tiene una y las hojas están amarillas y parte de ella se secó. ¿En qué está? ¿Está sembrada en el suelo? ¿Está sembrada
en una canasta, muchas veces te la venden en canastas, también te la venden en ¿qué es? ¿Dónde está? En maceta, te responde, en maceta. Inmaculada ha producido mucha de esas. ¿Qué es la mandevila o mandevilla? Mira, es una enredadera suramericana con unas flores muy parecidas a la mantequilla, porque son parientes. Ah, ya sé cuál es. Ajá. Hay unas rosadas y rojas que son escandalosas, Sí. pero es una enredadera tropical que ha sido desarrollada en Holanda, básicamente como una planta anual. O sea, la ponen en una canasta, florece, y después llega el frío y las mata, y tú vuelves y el año que viene compras. Cuando tú la pones aquí, esa mata para mí es una de las matas más susceptibles a problemas. ¿Tú estás de acuerdo, Inmaculada? Sí, y también eso del amarillamiento, eso puede ser carencia de nitrógeno, o es que uno La tiene que ver el comida de la conjunto. canasta o del pote se acabó, porque la mata es glotona. Sí, a lo mejor tiene muchas raíces para el tamaño del tarro. O sea, son tantas cosas que pueden pasar. Y se le está cayendo las hojas, puede ser exceso de agua, O esté falta de tirando las agua. hojas por mal drenaje. O sea, tú no sabes, tú tienes que ver la planta como un diagnóstico A lo lejos. con los ojos. Vamos a hacer un día de clínica. ¿Tú Sí, participarías conmigo? Mira, pero eso claro que sí. le pedimos Sí, a la eso, gente que retrate la planta con problemas. Entonces, simplemente sube la foto y bueno, uno con un poquito de suerte a ver si sí. pega, porque Pero también tiene que describir un poco dónde está la planta exactamente, porque no solamente la foto de la planta, tú tienes que ver el entorno sí. donde está colocada esa planta, Pero yo que te encuentro, da. Uh-huh. miren, Mandevilla la pusieron. No sé si ustedes han notado que hay un supermercado en la 27, ¿verdad? Bueno, el Nacional, vamos a decirlo, que tiene una malla. Yo siempre quise hacer una jardín vertical ahí, pero nada, José Miguel no me hizo caso. Entonces le pusieron enredadera. Y la gente pensaba que el calor de la malla estaba evitando y que la mata se moría. Bueno, si bien es cierto que ni a las matas le gusta un hierro caliente, para mí esa no era la causa, es que escogieron la mandevilla. Es una mata genéticamente programada para ser hermosa por 3 meses. Y no cuando en Holanda hacen la selección, desarrollan las variedades. Por ejemplo, la variedad que comenzó era la Robin Hood. Fue de las primeras, pero después salió la variedad, las cloud, las nubes. Red Cloud, White Cloud, esas eran, pero un espectáculo de mata. Yo tengo fotos por ahí. Pero son matas que ellos lo desarrollan nada más que para que sea bonita y dure poco. O sea, el desarrollarle resistencia al hongo, al exceso de agua, a la falta de agua, no va en ese programa de selección de esa mata. Inclusive el ejemplo más interesante es la vinca. Ustedes saben la vinca, ¿verdad? Todo el año, catalana, la matica esa que aparece en las playas, los puertorriqueños le dicen playera. Y los hibridizadores, de alguna manera, se dieron cuenta que lograban colores, comenzaron a lograr colores que no estaban en la naturaleza. En la naturaleza aparecía la morada, la blanca, o sea, blanca entera y blanca con el ojito morado. Esos eran los 3 colores que aparecían. Pero es una mata con muchas flores, muy bonita, una flor grande, al tamaño de la planta. Comenzaron a desarrollar, pero el negocio comenzó a caérsele porque no tenían una mata muy hermosa, pero cero resistencia a los problemas de hongo. Cero resistencia y tuvieron que volver para atrás a la mesa de dibujo. Ahora vamos a diseñar la mata, que sea bonita, que sea roja,
Yo, por ejemplo, fui de los que introduje la vinca roja cuando eso salió al mercado, la semilla de vinca roja. Y eso hizo, alguien, un paisajista lo compró y lo puso en la avenida Abraham Lincoln, en una tienda de carro. Óyeme, eso se puso un espectáculo hasta que cayeron la primera lluvia. Fue penoso. Entonces, ahora, por ejemplo, Vinca Cora, la cultivar o la serie Cora, fue pensada, desarrollada pensando en que tenga resistencia a Pythium y Phytophthora, que son los hongos principales que la atacan. Entonces, eso, la mandebilia, mientras más bonita, más ñoñas son. Y le cae de todo, le cae la moca blanca, le cae el chicharinoso, falta de agua, qué sé yo, que se comen, están en una canastica, le ponen a veces 2 esquejes, la mancha en las hojas, el mismo cultivador la pone muy junta, y no le deja suficiente ventilación. Es una lucha, es una lucha. Bueno, pues yo creo que por el día de hoy hemos agotado la primera parte del tema, ¿verdad? Así que permítanme compartirles las actividades que tenemos para el resto de la semana. Mañana, martes, como todos los martes cuando estamos laborando, tenemos Cineforum. Cineforum, como tengo mucha gente nueva hoy aquí, lo voy a explicar. Es una película que selecciona nuestro coordinador, que se llama Lenin Paulino, y se la recomendamos. La comenzamos a recomendar desde el viernes para que puedan verla en el fin de semana o verla el lunes. Y entonces el martes en la noche entramos a Zoom a comentarla. Siempre le decimos cuál es la restricción de la película, en este caso 16 años, le decimos en qué plataforma está, en este caso es Netflix, casi siempre es Netflix. Y la película se llama La vida escolar, es una película francesa, está inspirada en un tema sobre educación y precisamente la escogimos porque ya el jueves es el Día del Maestro en nuestro país. Entonces vamos a ver algunas prácticas de algunos maestros que pueden resultar motivadoras o no. Y ya nuestra última actividad de este año escolar va a ser un viaje virtual a la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias. Y esta es una presentación interactiva que la va a conducir el ingeniero Kilvio Cabral Achecar. A él le llamamos el ingeniero viajero porque viaja mucho y documenta muy bien sus viajes. Y entonces, bueno, pues él nos hace una presentación fotográfica, pero también llena de anécdotas, llena de detalles. A veces retrata la comida, a veces retrata el tráfico, los medios de transporte, los baños. O sea que nos hace una visión bastante completa, interesante del lugar donde vamos a viajar con él. A diferencia de las demás presentaciones, esta es a las 8 de la noche. Todas las que hacemos con Kilvio Cabral son a las 8 de la noche. Así que les diré que para el que no pueda ir a Lanzarote, aquí tienen una alternativa de conocerlo a través de las experiencias de Kilvio Cabral. Así que de parte nuestra en el Centro Cultural e incluyo a Adolf Gottschalk aquí en esta despedida, darle muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche, decirles que este Centro Cultural está abierto a todo público, que si ustedes reciben una invitación nuestra y piensan que otra persona puede estar interesada, nos sentimos halagados si ustedes la comparten con otras personas, invitan a otras personas. Así que muchísimas gracias, que tengan feliz resto de la noche. Y muchas gracias, doña Inmaculada, por esos aportes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.